Después de 2 décadas lejos de la fe, Mauro regresó a la iglesia donde había prometido no volver jamás. Pero al cruzar la puerta, no encontró consuelo, sino miradas frías y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Sin saber si aún creía, se sentó en la última banca, esperando que Dios, si todavía lo escuchaba, le diera una señal de que no era tarde para volver. Era una mañana de domingo, y Mauro se detuvo frente a la iglesia con una mezcla de respeto y nostalgia en la mirada. No era cualquier templo. Era el mismo al que había asistido durante años, antes de alejarse para siempre. Las canas que cubrían, sus sienes y las arrugas marcadas en su rostro hablaban de una vida que no había sido fácil. Su ropa lo confirmaba: una camisa sencilla, un pantalón gastado y unos zapatos cubiertos por el polvo del camino. Nada en él llamaba la atención, pero todo en su presencia revelaba que aquel momento tenía un peso especial. Llevaba más de 2 décadas sin pisar ese lugar. La última vez había salido furioso, después de una discusión con el sacerdote de entonces. Fue un cruce de palabras duro, definitivo. Al cerrar la puerta aquella vez, había pronunciado una promesa que pensó que jamás rompería: no volver. Desde entonces, la vida lo arrastró por caminos difíciles, caminos que poco a poco le fueron quitando la luz que alguna vez lo había sostenido. Y sin embargo, ahí estaba otra vez. De pie ante la misma puerta, sintió que algo lo empujaba desde dentro del pecho. No tenía claro qué buscaba. Solo sabía que, por alguna razón que no podía explicar, necesitaba entrar. Respiró profundamente, como si el aire mismo le costara, y estiró la mano hacia el portón de madera. Empujó con cuidado. La madera cedió con un leve crujido, como si aún recordara su tacto. Al cruzar el umbral, el sonido lejano de un coro lo envolvió. Fue un instante breve, pero suficiente para que Mauro cerrara los ojos. Algo en su interior se estremeció, como si una parte de él, dormida desde hacía mucho tiempo, comenzara lentamente a despertar. Por dentro, la iglesia le pareció más pequeña. No por sus dimensiones reales, sino porque la distancia del tiempo había agrandado sus recuerdos. Aún así, todo conservaba la misma esencia: el aroma penetrante de la madera vieja, las paredes silenciosas que parecían guardar secretos y el eco tenue de las voces que llegaban desde el altar. Apenas dio unos pasos y un estremecimiento recorrió su espalda. No sabía si era frío, emoción o nervios, pero lo sintió como una señal viva de que estaba, de verdad, ahí de nuevo. Avanzó lentamente por el pasillo central, con la cabeza un poco baja y las manos juntas, como si intentara pasar desapercibido. Al llegar al fondo, eligió uno de las bancas más alejados, se sentó con cuidado y apoyó los codos sobre las rodillas. Cerró los ojos e intentó rezar, pero no pudo. Las palabras no surgían. Era como si su interior aún no estuviera listo para dialogar con lo divino. Entonces los abrió y dejó que su mirada vagara en silencio. Recorrió el altar con respeto, el crucifijo colgado sobre el muro, los vitrales que dejaban entrar la luz con tintes de azul, rojo y dorado. Todo estaba igual, y todo le resultaba nuevo. En medio de ese intento por reencontrarse con algo perdido, una mujer mayor se acercó con paso firme. Tenía el ceño fruncido y la voz controlada, pero no del todo amable. ¿Está buscando ayuda?, le preguntó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Mauro levantó la mirada y sonrió, incómodo, intentando no parecer invasivo. «Solo estoy asistiendo a la misa», respondió con calma. Ella lo observó por un segundo más y se retiró, sin una palabra extra, con un gesto seco. Mauro bajó la mirada, pero ya era tarde. Había notado otras miradas. Algunas lo reconocían de años atrás, otras simplemente lo analizaban, como si su presencia necesitara ser justificada. Aunque no había dicho nada, ya sentía que lo estaban juzgando, como si al sentarse en aquella banca también hubiese ocupado un lugar que nadie creía que merecía. El sacerdote que conducía la misa no era el mismo de aquellos años. Era más joven,
de rostro tranquilo y gestos medidos, como alguien que había aprendido a hablar incluso en silencio. No tenía esa presencia imponente que Mauro recordaba del antiguo párroco, pero transmitía una calma distinta, más serena, más abierta. Aunque nunca lo había visto antes, Mauro notó que en un par de ocasiones el sacerdote lo miró de reojo. No fue una mirada inquisitiva, pero sí lo bastante atenta como para que él la percibiera. Cuando llegó el momento de la paz, ese breve instante en que los fieles se dan la mano como símbolo de reconciliación, Mauro se preparó con discreción para participar. No quería sobresalir, solo formar parte. Pero la realidad fue otra. Casi nadie se acercó. Algunos apenas hicieron un gesto desde lejos. Y una mujer que estaba a pocos pasos decidió cambiar de lugar cuando él intentó extenderle la mano. No hubo palabras. Solo el movimiento de su cuerpo, rápido y claro, como un rechazo. Fue suficiente para que Mauro se sintiera pequeño, ajeno, fuera de lugar. Por un segundo pensó en irse. Hubiera sido fácil levantarse, cruzar el pasillo y salir sin mirar atrás. Pero no lo hizo. Permaneció sentado con el cuerpo quieto y la mente revuelta, aferrado a esa necesidad que lo había traído hasta allí. No sabía exactamente qué esperaba, pero sentía que debía quedarse. Así que lo hizo. La misa terminó, y mientras los demás se dispersaban poco a poco, Mauro permaneció en su banca. No se movió hasta que la última persona salió. Entonces, el sacerdote bajó del altar, conversó con algunos feligreses, y al notar que él aún seguía allí, se acercó con amabilidad. Lo miró con curiosidad sincera, sin juicio, y preguntó con suavidad: «¿Has estado aquí antes, verdad?» Mauro se puso de pie con lentitud, como si cada movimiento necesitara permiso del cuerpo y del alma. Miró al sacerdote con una mezcla de timidez y honestidad, y respondió con voz baja, pero firme. «Hace más de 20 años. Yo frecuentaba esta iglesia cuando el sacerdote Sebastián aún celebraba aquí». Al oír ese nombre, el sacerdote sonrió, sorprendido por la coincidencia. Su expresión se suavizó con una calidez inesperada. «Él hablaba de ti. Decía que eras inquieto pero con un corazón lleno de fe». Mauro bajó la mirada y soltó una risa apagada, de esas que llevan más resignación que alegría. «Esa fe la perdí por un buen tiempo», confesó, como quien se atreve por primera vez a decir en voz alta lo que había guardado por años. El sacerdote, sin decir nada más, se sentó junto a él en la misma banca. No lo interrogó con urgencia, ni lo miró con superioridad. Solo se acomodó a su lado, como quien ofrece compañía sin exigir explicaciones. Después de unos segundos en silencio, volvió a hablar, esta vez con una pregunta directa pero sin presión. «¿Y por qué volviste?» Mauro no respondió. De inmediato. Miró al frente, hacia el altar vacío, como si las palabras necesitaran atravesar primero el eco del pasado. Entonces dijo: «Porque estoy cansado. Porque ya probé todos los caminos y, aunque no sé si aún creo como antes, siento que este es el único lugar donde todavía puedo empezar de nuevo». El sacerdote lo escuchó con atención. No interrumpió. Solo asintió con un gesto sereno, y luego pronunció una frase sencilla, pero llena de sentido. «Volver. Ya es una forma de oración». Mauro no respondió. Pero en su silencio había algo distinto. No una certeza, pero sí un pequeño alivio, como si esas palabras hubieran abierto una rendija de luz en medio de tantas sombras. En los domingos que siguieron, Mauro regresó sin falta. Llegaba temprano, ocupaba siempre la misma banca del fondo y se mantenía en silencio, sin interrumpir a nadie, sin intentar destacar. Su presencia era discreta, pero constante. Algunos aún lo miraban con extrañeza, como si no supieran qué pensar de él. Otros directamente evitaban cualquier contacto visual, fingían que no lo veían, pero eso no lo detenía. Si algo tenía claro era que no estaba allí para ser aceptado, sino porque necesitaba estarlo. Poco a poco, comenzó a ayudar en lo que podía, sin hacer ruido, sin pedir permiso.
Recogía los folletos olvidados después de la misa, alineaba las bancas con cuidado, encendía velas sin que nadie se lo pidiera. Cada gesto era una forma de oración, una manera sencilla de ofrecer algo, aunque fuera pequeño. No buscaba reconocimiento, ni agradecimientos. Solo quería servir, como si en ese servicio silencioso pudiera encontrar sentido a todo lo que había vivido. Un día, justo cuando el coro terminaba de cantar, Mauro notó algo que lo inquietó. Una niña salió apresurada por la puerta lateral del altar. Caminaba rápido, con la cabeza baja y las manos cerradas en puños. La siguió con discreción sin hacer preguntas, hasta que la vio detenerse detrás del templo. Estaba sola, sentada contra la pared, con el rostro cubierto por las manos. Lloraba en silencio. Mauro se acercó, cuidando cada paso para no asustarla. Se agachó a su altura y le habló con voz baja. ¿Estás bien? La niña se limpió las lágrimas con la manga del vestido, y sin mirarlo del todo, respondió entre suspiros. Mi mamá me obliga a cantar, pero me da miedo equivocarme. Mauro se sentó junto a ella. No trató de convencerla ni de minimizar su angustia. Solo le dijo con calma, equivocarse no es el problema. Lo importante es cantar con el corazón. Y en ese momento, sin saberlo, había comenzado a sembrar algo más que consuelo. El domingo siguiente, la niña subió al altar con una expresión distinta. Seguía siendo pequeña, seguía teniendo miedo, pero algo en su manera de sostener la voz revelaba un cambio. Cantó con más firmeza, con menos dudas. Y cuando terminó, al bajar del altar, buscó a Mauro entre los presentes. Lo encontró en su banca habitual, y le dirigió una mirada tímida. Luego le regaló una sonrisa breve, pero sincera. Mauro le respondió con un gesto igual de sencillo, cargado de orgullo callado. Ese pequeño intercambio pasó desapercibido, para muchos, pero no para todos. Poco a poco, algunos comenzaron a notar cosas que antes no veían. Un vaso de agua colocado al lado del altar, justo a tiempo para quien lo necesitaba. Un trapo húmedo que limpiaba discretamente una mancha antes de que alguien tropezara. Su manera paciente de hablar con los niños, sin levantar la voz, sin imponer nada, detalles mínimos pero constantes, que mostraban una presencia comprometida y silenciosa. Y sin embargo, la desconfianza persistía. Para algunos, su pasado aún pesaba más que sus actos. Durante una reunión de la pastoral, mientras se discutían temas rutinarios, una voz se alzó con frialdad. No me parece prudente que alguien como él esté tan cerca de los chicos. No hubo nombres, pero no hacían falta. Todos entendieron a quién se refería. Mauro escuchó con atención. No se inmutó. No bajó la cabeza ni abandonó la sala. Pero algo en su postura cambió. Esta vez no eligió el silencio ni se retiró discretamente como otras veces. Esperó a que la reunión concluyera. Cuando el último tema fue tratado, levantó la mano con calma y pidió la palabra. El salón quedó en silencio. Nadie lo interrumpió. Todos querían saber si iba a responder. Y por primera vez, Mauro se dispuso a hablar no solo con actos, sino con voz propia. Mauro se puso de pie con tranquilidad. No había enojo en su rostro, tampoco nerviosismo. Solo tenía la certeza de que era el momento de hablar. Miró al grupo reunido frente a él, y con voz firme pero serena, comenzó. Sé lo que muchos de ustedes piensan de mí. Hizo una breve pausa permitiendo que sus palabras respiraran. Y lo entiendo, porque hace 20 años, yo también juzgaba. Veía errores en los demás sin mirar los míos. Sus palabras no eran una defensa, eran una confesión, una verdad desnuda nacida del dolor. Pero la vida me rompió, continuó, sin adornos. Y en esos pedazos, descubrí algo que antes no entendía, que los que más necesitan ser acogidos son justamente los que menos lo parecen. Nadie se movía. Nadie hablaba. Solo escuchaban. Mauro respiró hondo, sosteniendo la mirada de algunos, esquivándola de otros. No vine aquí a buscar aplausos ni cargos. Vine porque necesitaba un lugar donde aún pudiera oír a Dios. La
sala quedó envuelta en un silencio denso, cargado de tensión y vergüenza. Algunos bajaron la mirada, incómodos ante la honestidad que acababan de escuchar. Otros, por primera vez, lo vieron con nuevos ojos, no como una amenaza ni como un pasado que incomodaba, sino como alguien real. Alguien que había caído, sí, pero que estaba allí, de pie, enfrentando sus propias sombras sin esconderse. El sacerdote, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, se levantó con lentitud. Miró a Mauro con respeto y gratitud, y con una voz clara, sin titubeos, le dijo: «Este también es tu lugar». No fue una invitación, fue una afirmación, una forma de recordarle y de recordarles a todos que el templo no estaba hecho para quienes se creen dignos, sino para quienes todavía buscan escuchar a Dios, incluso después de haberse perdido. La semana siguiente, la misa transcurría como cualquier otra. El coro había cantado, las lecturas se habían hecho con solemnidad, y el sacerdote pronunciaba su homilía con la misma serenidad habitual. Pero al llegar al final, hizo una pausa distinta. Miró a la asamblea con una expresión que no era solo de recogimiento, sino de intención. Entonces, con voz firme pero cálida, dijo: «Hoy quiero presentar a alguien que volvió a casa, alguien que no pidió atención, pero que nos enseñó más con actos que con discursos». Mauro, sentado en su banca habitual del fondo, sintió que el corazón le latía con fuerza. No lo esperaba. Miró a su alrededor como queriendo asegurarse de que se refería a él. El sacerdote hizo un gesto leve con la mano, invitándolo a subir. Mauro se levantó despacio, con los hombros recogidos y el paso corto, como quien camina con respeto, no hacia un altar, sino hacia un lugar que había creído perdido. Subió con timidez. Apenas llegó al frente, algunos aplausos suaves comenzaron a escucharse entre los presentes. No eran estruendosos, ni forzados. Eran discretos, pero verdaderos. Mauro bajó la mirada, incómodo por la atención, sin saber dónde poner las manos. El sacerdote continuó hablando. Mauro nos enseñó qué es la humildad. Nos recordó que el Evangelio no es para los perfectos, sino para quienes regresan con el corazón abierto. Las palabras cayeron con suavidad, pero también con peso. Porque no hablaban solo de Mauro, sino de cada persona que alguna vez había sentido que ya no tenía lugar. Y en ese momento, por primera vez desde su regreso, Mauro no se sintió invisible, tampoco fuera de lugar. Se sintió parte de ese espacio, parte de esa comunidad, parte de algo más grande que él. Y aunque no dijo nada, en su rostro se dibujaba una paz que no se puede fingir. Con el paso de los meses, Mauro dejó de ser solo el hombre callado del fondo. Comenzó a participar activamente en los encuentros de la comunidad. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían un peso distinto, como si cada frase llevara la marca de alguien que ya había vivido demasiado para hablar a la ligera. Se unió a grupos que organizaban acciones solidarias, ayudaba a recolectar donaciones y acompañaba a otros voluntarios en visitas a personas enfermas o solas. Nunca buscó protagonismo, nunca se puso al frente de nada, pero su presencia constante, su manera de escuchar y su forma sencilla de hacer las cosas inspiraban a los más jóvenes. Había algo en él que transmitía confianza, sin necesidad de imponerse. No necesitaba levantar la voz para ser respetado. Bastaba con estar. En una de esas visitas, una anciana postrada en cama lo miró con ternura. Le tomó la mano con delicadeza y le dijo con voz entrecortada: «Tienes una manera de hablar que calma incluso cuando no dices nada». Mauro no respondió de inmediato. Solo sostuvo su mano con cuidado y luego sonrió con dulzura. «Porque yo también necesité esa calma alguna vez», dijo, como si esa frase resumiera todo su recorrido. Los niños de la parroquia, que antes lo miraban con cierta distancia, comenzaron a acercarse. Primero con timidez, luego con naturalidad. Le pusieron un apodo que pronto se volvió habitual, Tío Mauro. Y con ese nombre lo hicieron suyo. Ya no era el extraño ni el que despertaba sospechas.
Era el que escuchaba sin apurar, el que se arrodillaba para estar a la altura de sus ojos, el que sabía cuándo hablar y cuándo solo acompañar. Incluso quienes al principio lo evitaban, ahora buscaban su consejo. A veces no pedían respuestas, solo su presencia. Porque Mauro había aprendido que, a veces, el mayor acto de fe es simplemente quedarse. Y su forma de quedarse había empezado a transformar todo a su alrededor. Un día, al terminar la misa, el sacerdote se acercó a Mauro, mientras los últimos fieles abandonaban el templo. Se detuvo a su lado y le habló en voz baja, como quien comparte una confidencia nacida del alma. Mauro, yo pensaba que estaba aquí para enseñar, pero tú me enseñaste lo que es el arrepentimiento verdadero, el perdón y el servicio sin orgullo. Mauro bajó la mirada. No supo qué decir de inmediato. Su respiración se hizo más lenta, como si necesitara contener algo que le subía desde dentro. Luego respondió con humildad. No hice nada extraordinario, solo regresé, y me quedé. El sacerdote no agregó palabras innecesarias, simplemente lo abrazó con firmeza y le susurró, y eso fue todo. No había nada más que explicar. No hacían falta discursos. En ese gesto estaba contenida toda una historia. Caída, retorno, redención. Esa noche, mientras apagaba las luces del templo, Mauro caminó en silencio por el pasillo central. El lugar estaba vacío pero no frío. Se detuvo frente al altar, donde tantas veces había buscado respuestas en el pasado, y con voz apenas audible, murmuró: «Gracias por no cerrarme la puerta cuando volví, Señor, y gracias por guardar silencio hasta que yo estuviera listo para volver a escucharte». Desde entonces, Mauro nunca volvió a alejarse de la iglesia. No por rutina ni por obligación, sino por gratitud. Por la certeza de haber sido recibido cuando nadie más creía en él. Aunque no todos los días eran fáciles, había aprendido que su lugar no dependía de la opinión de los demás, sino de un Dios que lo esperó durante 20 años sin cansarse. La iglesia seguía teniendo imperfecciones, y Mauro también. Pero en ese lugar había recuperado algo que creía perdido: su valor, su voz y su fe. El hombre que regresó siendo observado con recelo, se convirtió en el testimonio más silencioso y poderoso de todos. Porque, sin buscarlo, había transformado corazones, y para muchos, incluso para el sacerdote, Mauro se volvió una prueba viva de que nadie regresa por accidente. Solo vuelve el que, en el fondo, siempre perteneció. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que Dios te bendiga siempre, y recuerda, el verdadero camino se recorre con fe. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y compartir con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo video.